en México existe la justicia o no la hemos alcanzado? No la hemos alcanzado porque la justicia hasta ahora no ha sido un derecho, sino un privilegio de unos cuantos. ¿Y cómo responde usted, magistrada, ante los señalamientos de que usted podría ser el alfil de Arturo Saldívar y que ha sido beneficiada? Incluso usted era secretaria de Cuenta justamente en la presidencia de Arturo Saldívar. Él no la benefició en ningún momento. Muchos van a venir y nos van a decir que son cercanos al pueblo, porque ese es un discurso comúnmente, ¿no? Cuando es en campaña, dicen eso. ¿Por qué deberíamos creerle a usted que viene y está del lado del pueblo? ¿Usted no sería rehén de el Poder Ejecutivo? ¿No sería rehén de Claudia Sheinbaum? ¿No sería rehén de la Cámara de Diputados, del Senado de la República? ¿Sería independiente a pesar de todo? ¿Usted se rodea de quienes la respaldan, de quién se va a acompañar? Pues yo quiero demostrarle al pueblo de México que yo soy de las personas mejor capacitadas para ese cargo. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Vemos todos los días injusticias, vemos todos los días que se toman decisiones de carpetazo, los sabadazos, que liberan a narcotraficantes, que le perdonan impuestos a fulanito de tal y que encarcelan a personas de origen indígena porque el juicio no se llevó a cabo en su lengua. Entonces, yo personalmente sí tengo un rechazo natural hacia las personas que tienen esos cargos. Soy un resentido social, en alguna vez lo platicamos. Qué fuerte. Porque yo sí los veo en otro planeta. Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida, revisar ese expediente, la más difícil. ¿Qué pensó en ese momento de Juan Molinar Orcasitas? ¿Qué pensó de Felipe Calderón? Pero ¿quiénes fueron los que no permitieron que la justicia llegara? Aquí no me respalda nadie. Yo no pertenezco a ningún grupo de poder. Solo me respalda mi voz, mi persona, mi trayectoria y lo que he hecho para el sistema de justicia en nuestro país. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Datos Duros Podcast, un espacio en donde se habla con datos duros, como es el nombre, en donde se habla sin teleprompter, sin guión, sin preguntas a modo. No. Aquí no hay eso. Aquí venimos a cuestionar como debe de ser, porque ustedes, el público que nos ve, se merece toda la información natural, orgánica, nada fingido. Y hoy, pues, además de que tenemos una invitada muy especial, pues me complace, como siempre, presentar a mi compañero de batallas de 1, 2, 3, 1000 o más. Yo sé que no le gusta que le diga maestro, pero yo como siempre no le hago caso. Así que bueno, presento a mi estimado amigo y colega en este podcast, Ricardo Sevilla. Mi estimado, ¿cómo estás? Y hoy tenemos a alguien que ya se atrevió a venir también, ¿eh? Por supuesto que sí, querido Óscar Morales, público memorioso que nos ve y que nos defiere con su preferencia. Ayúdenos a compartir porque sabe perfectamente que aquí no nos andamos con eufemismos y no nos andamos con cuentos. Aquí se trata de investigaciones periodísticas por un lado y por el otro lado de hablar siempre con datos duros. Aquí no nos andamos ahí, es que no le vayamos a preguntar esto a Óscar Morales porque puede ser sensible. No, la gente que viene aquí y ha venido y ha respondido cada uno de los cuestionamientos. Habíamos dicho en emisiones pasadas que íbamos a hacer una serie de programas especiales referentes a la ruta que van a recorrer hacia el Poder Judicial, hacia esta reforma al Poder Judicial que ya está en curso. Algunos de los aspirantes que se han atrevido, como tú muy bien apuntas, a venir aquí, no vamos a decir el nombre porque usted ya sabe quiénes son, y si no, búsquele ahí en los episodios de Datos Duras y de Óscar Morales Podcast, porque estos son programas hermanos, son programas especiales. Y hoy, sin más dilación, me da muchísimo gusto recibir a la magistrada Fabiana Estrada Tena. ¿Cómo está, magistrada? Qué gusto saludarla. Encantada de estar aquí, Óscar, Ricardo, verdaderamente agradecida por el espacio. Al contrario, a ver si nos agradece al final de la conversación, ya lo vamos a ver. A mí me gustaría, a reserva de lo que digas o pienses, Óscar, que usted, magistrada,
nos diera un avance, un perfil, desde luego, pues nada objetivo, de quién es usted, de qué cartas credenciales porta. Ya estamos en la ruta de la elección, ya está la campaña en pleno. Ahora sí, ya pueden presentar propuestas, ahora sí ya pueden decir por qué ustedes consideran que deberían integrar este nuevo Poder Judicial. ¿Quién es usted, magistrada? Soy Fabiana Estrada, la candidata número 09 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy una abogada mexicana, soy mamá de 2 niñas de 13 y 16 años, soy esposa, casada desde hace 23 años y soy abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, tengo una maestría en la Universidad de Virginia y soy una juzgadora de carrera. Tengo 26 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, estuve 18 años trabajando en la Suprema Corte de Justicia, pero soy una funcionaria de carrera distinta. ¿Por qué? Porque soy una funcionaria de carrera que siempre ha estado en cercanía con la sociedad, que siempre ha estado del lado del pueblo de México y que siempre ha sido honesta. Yo trabajé con el ministro Góngora desde la época del desafuero. Genaro Góngora Pimentel. Sí, él fue mi jefe, yo era su secretaria de estudio y cuenta y me tocó en aquel entonces hacer los argumentos diciendo que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México sí podía defender al presidente, en ese momento al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, podía defenderlo del intento de desaforarlo. Ese es un asunto que llegó a la Corte lo desechó y algunos ministros estuvieron en la minoría diciendo que sí debía darle entrada a la Corte para defender al presidente. Yo fui parte de la elaboración de esos argumentos. Y a lo largo de mi carrera me ha tocado ser parte en la Suprema Corte de los asuntos más trascendentes de la vida nacional, porque la guardería, el caso de la guardería ABC, el caso de la industria eléctrica, y afortunadamente siempre tuve jefes con convicciones muy claras y que yo compartía y que me dieron esa oportunidad a lo largo de todo este tiempo de servir a mi país desde la impartición de justicia, pero con honestidad primero y con compromiso con el pueblo. Yo quisiera abordar, más allá de que sí hacemos un ejercicio periodístico, pero yo diría que antes de ser periodistas, pues también somos ciudadanos. Uh-huh. Y muchas veces escuchamos justamente, muchos van a venir y nos van a decir que son cercanos al pueblo, porque ese es un discurso comúnmente, ¿no? Cuando es en campaña, dicen eso. Uh-huh. ¿Por qué deberíamos creerle a usted que viene y está del lado del pueblo? Porque mi trayectoria lo avala 100%. Yo fui parte de un equipo que intentó reformar al Poder Judicial desde dentro. Emprendimos el esfuerzo de renovación institucional más importante en la historia de la Corte, con políticas decisivas para acabar con la corrupción y el nepotismo. ¿Fracasaron, magistrada? Pues sí, porque después hubo una contrarreforma, después de las políticas del ministro Saldívar a favor a favor de las mujeres, en contra de la corrupción, en contra del nepotismo, lo que vino fue una reversión de estas políticas. Y ahí, ¿quiénes se opusieron? ¿Quiénes dijeron no a esta pues nueva formación de un poder judicial en su momento? Quienes se sintieron atacados en sus intereses personales, que es la mayoría de la judicatura, porque en el Poder Judicial de la Federación las personas se sentían dueñas del cargo, se sentían dueñas del Poder Judicial de la Federación. Era un ámbito completamente aislado de la sociedad en el que había una élite de personas que se sentían verdaderamente dueñas de ese poder y pues en cuanto comenzó un esfuerzo autocrítico, un esfuerzo de decir hay muchas prácticas nocivas, hay muchas cosas que tienen que cambiar, no les pareció porque sintieron que les estaban diciendo pues deshonestos, corruptos y decían no todos somos así. A ver, como institución era una institución que se protegía, que estaba aislada de la sociedad y sin rendición de cuentas. Eso se tiene que reconocer. ¿Ese equipo estaba encabezado por el ministro Arturo Saldívar? Sí.
¿Y cómo responde usted, magistrada, ante los señalamientos de que usted podría ser el alfil de Arturo Saldívar y que ha sido beneficiada? Incluso usted era secretaria de Cuenta justamente en la presidencia de Arturo Saldívar. ¿Él no la benefició en ningún momento? No, yo hice un concurso para acceder al cargo de magistrada. Cuando el ministro Saldívar llegó a la corte, yo ya estaba ahí, yo ya estaba desde el 98, yo he trabajado con 3 ministros de la corte, tengo una trayectoria completamente independiente y ese tipo de señalamientos, pues la verdad es que son pura misoginia. Yo pasé por un concurso, alcancé el segundo lugar en ese concurso de acceso al cargo de magistrada, y simplemente lo que lo hizo posible no fue el ministro Saldívar. Lo que hizo posible que yo llegara fueron las políticas de igualdad de género que se implementaron durante esa administración, porque fue un concurso paritario en el que accedimos no solo yo, sino muchísimas otras mujeres al cargo de magistradas. No fue por designación ni por dedazo. Resulta raro, Ricardo, que pues ahora podamos estar cerca de ministros, jueces, magistrados, porque como usted lo señala, pues siempre ha existido, ya no es me lo está confirmando, no es una percepción que se tiene o se tenía, es una realidad y seguramente la gente lo sabe, que era pues un grupito de personas que entre ellos se protegían. Pero ahora, y justamente parte de la crítica es que ahora los jueces, magistrados, ministros van a hacer política, como si una cosa estuviera peleada con la otra. ¿Ahora usted hará política? Claro, por supuesto. La política es parte de la vida pública y la justicia es parte de la vida pública. La política no tendría por qué ser ajena a la justicia. Lo que sí debe ser ajeno es la parcialidad, los intereses partidistas, los intereses políticos. Eso sí no deben ser parte de la justicia, pero el sentido de conocer la realidad, entender las dinámicas de cómo funciona la sociedad, entender los movimientos sociales, eso también es política y a eso no deben ser ajenas las personas juzgadoras. Por el contrario, deben estar en contacto con esa realidad. Porque al final la justicia, ¿qué es la justicia? Pues es la aspiración de un pueblo. Y si no conocemos esa aspiración, ¿cómo vamos a hacer justicia? Estaremos aplicando la ley, pero no haciendo justicia. La única manera de hacer justicia es conocer cuáles son las aspiraciones del pueblo. Cuando usted estuvo trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y veía desde ese poder la gestión de Andrés Manuel López Obrador en el Ejecutivo y ahora la gestión de Claudia Sheinbaum, ¿cómo los ve? ¿Qué empatiza con ellos? ¿Los critica? ¿Cuál es su evaluación? Bueno, aquí yo tengo que decir que de toda la vida yo he sido más bien de izquierda. Entonces, para mí, si yo cuento mi historia política, pues mis preferencias siempre han estado del lado de la izquierda. Y lo que yo veo es que es un movimiento social con una fortaleza impresionante. Y que yo como juzgadora no me corresponde decir si está bien o está mal, pero sí me corresponde entender que hay ese respaldo y que hay ese deseo de cambio de la sociedad, ese deseo de renovar todas las instituciones, incluyendo las instituciones de justicia, y que yo no puedo hacer oídos sordos a esa realidad y a esas exigencias. ¿La justicia en este país ha sido de oídos sordos? 100%, totalmente. Una justicia alejada a veces suena como palabras vacías, pero ¿qué es una justicia alejada? Precisamente una justicia que no toma en cuenta la voluntad popular. Esto no significa que el pueblo pueda decidir cómo resuelven los jueces, pero sí significa que hay demandas que se tienen que atender. Si la justicia es para las personas, estas demandas, la justicia también tiene que tener una función en satisfacer esas demandas y en escuchar al pueblo. No puede hacer oídos sordos. ¿Y qué propone usted concretamente, Fabiana, para que ya no haya esos oídos sordos, para abrir esas puertas, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, que están cerradas? Las puertas principales de la Suprema Corte de Justicia parecen hasta selladas, están custodiadas y parece una metáfora escalofriante de la justicia en este país. ¿Qué propone usted? Abrir esas puertas. ¿Cómo las vamos a abrir? Lo primero es con estas campañas que están ahorita en curso, que son campañas a través de las cuales yo me puedo dar a conocer y puedo escuchar
que es lo que la gente demanda del sistema de justicia. Entonces aquí ya hay un diálogo y un acercamiento inédito. ¿Cuándo las personas iban a poder conocer cómo piensan, sí, los jueces, juezas, ministros? Ahora la gente puede elegir a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pueden escucharme hablar y decir, me convence, me gustan sus valores y yo voy a votar por ella. Entonces tener una decisión. Eso me parece que es el primer gran paso. Lo siguiente es que una vez que lleguen las personas que encabezarán este proceso, que encabezaremos este proceso de reforma institucional, pues tendremos que abrir esas puertas y mantenerlas así. ¿Cómo? Yo propongo cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, son necesarias audiencias públicas en las que la Suprema Corte reciba a las partes, pero no solo eso, en la que también reciba especialistas, activistas, científicos para conocer, bueno, allegarse de conocimiento experto, que es muy necesario para dictar resoluciones, pero también para entender el contexto en el cual se dictan las resoluciones, porque si no se dictan sentencias entendiendo el contexto de la problemática que les da origen, nuevamente no vamos a tener justicia. Entonces debe haber audiencias temáticas para entender, por ejemplo, cuál es el problema de la migración. Entonces, antes de resolver un problema sobre migración, vamos a recibir expertos, vamos a recibir víctimas, vamos a recabar datos estadísticos para poder tomar una decisión informada. Otro tipo de audiencias de seguimiento al cumplimiento de las sentencias, porque una vez que la Corte dicta una sentencia, luego el problema es que no se cumple. Entonces también debe haber audiencias en la que las autoridades encargadas de dar cumplimiento vayan y expliquen a la Corte cuáles han sido los avances. Entonces esto, y otra propuesta que tengo es la de sesiones itinerantes. La Suprema Corte puede ir a diversos estados de la República a sesionar en universidades, en auditorios, para que la gente conozca cómo la Corte lleva a cabo su trabajo y incluso tratándose de sentencias que afectan a una comunidad, pues que la Corte vaya y resuelva la sentencia en esa comunidad, para que la gente que está afectada pueda escuchar y pueda acudir a oír cómo los jueces y juezas constitucionales resuelven ese asunto que tanto les importa. Municipios, regidurías, para sacar a la Corte de esa torre de Babel donde ahora mismo se encuentra. ¿Por qué ministra de la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué no magistrada? ¿Por qué no jueza de distrito? ¿Por qué ministra? Yo actualmente soy magistrada de circuito y creo que era la oportunidad única de acceder a este sueño, que finalmente ha sido un sueño que he tenido toda la vida, porque mi vocación es la de impartición de justicia con compromiso social, con justicia social. Esa ha sido mi vocación. Y yo quiero ser parte, de las personas que van a encabezar ese cambio, esa transformación. Esto no se trata solo de cambiar a las personas, se trata de transformar a la institución. Y me parece que esta trayectoria que tengo es una trayectoria única, porque tengo por un lado todos los conocimientos, el bagaje, el entendimiento de lo que hace la Suprema Corte, pero también tengo muy claro qué fue lo que estuvo mal. Yo tengo una trayectoria en la que está probado que yo intenté reformar desde dentro el Poder Judicial, no fue posible y creo que ahora es la oportunidad de que sí se pueda hacer. Hay un tema que yo no quisiera dejar escapar y tener a una persona de su perfil, creo que es importante esclarecer y tener en cuenta, ¿no? El tema de la prisión preventiva oficiosa. Yo he escuchado por parte de abogados, activistas, que es un total abuso. ¿Qué opina sobre la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva no debe ser dictada de oficio. La prisión preventiva es muy importante, pero debe justificarse. No debe dictarse de oficio porque con eso afecta desproporcionadamente a personas pobres, a mujeres, y es un juicio anticipado. Es una medida que es muy violatoria de derechos humanos, pero aquí hay algo que quiero matizar. Esto, yo reitero, la Corte no puede, ni los jueces pueden resolver sin tener un conocimiento de la realidad social. Y aquí tenemos una realidad en la que somos
un pueblo dolido por la inseguridad que comenzó hace varios sexenios y que los jueces no podemos ser ajenos a esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Un mecanismo de colaboración. Tiene que haber lo que se negó tanto la anterior Suprema Corte a llevar a cabo, un trabajo conjunto, mesas de trabajo donde se trabaje entre los poderes, porque una cosa es que los poderes sean autónomos e independientes y otra cosa es que sean indiferentes a la realidad social. Los tres poderes son parte del Estado y el Estado tiene que trabajar conjuntamente para salvaguardar la seguridad, la paz. Entonces, yo estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa, pero a favor de que se haga un trabajo de colaboración para encontrar la manera a través de las cuales se puede avanzar a un sistema en el que la prisión preventiva justificada sea eficiente. Empatizando con los gobiernos de izquierda, usted no sería rehén de el Poder Ejecutivo, no sería rehén de Claudia Sheinbaum, no sería rehén de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, sería independiente a pesar de todo. La independencia judicial es resolver cada caso al margen de cualquier presión, llámese presión política, presión económica, presión mediática. No hay ningún sistema que garantice la independencia. No lo garantizaba el sistema de carrera, eso no es así, y no necesariamente lo garantiza el sistema de elección, porque la independencia depende, lo único que la garantiza es el carácter de la persona juzgadora. Entonces aquí, pues, eso es algo que se trae y que se demuestra y que yo espero que la gente vea que mi única vocación es la de impartir justicia con ese sentido de justicia comprometida, porque también hay mucha gente que dice la justicia tiene que ser neutral. Sí, imparcial, ¿no? Imparcial. Hemos dicho. Sí, a ver, no, sí, neutral, no, tiene que ser justa. Y sí tiene que haber independencia en el sentido de no ceder a las presiones, pero eso no significa que pueda ser indiferente al drama humano. La neutralidad no existe, no hay tal cosa como la neutralidad. Y si se juzga con neutralidad, lo único que se está haciendo es perpetuar las desigualdades. Entonces la justicia tiene que ser, para alcanzar la justicia, tiene que buscar la efectividad de los derechos, tiene que buscar que los derechos sean realmente para todas las personas. Y si no se tiene esa perspectiva social, entonces solo van a mantenerse las desigualdades. Entonces, usted mencionaba que el poder o los que ya ocupen un cargo importante tienen que estar alejados de el poder político o el poder económico. Sin embargo, en la actualidad pareciera que no. Usted ha visto y conoce personas que nunca se alejaron de ahí, que siempre le respondieron, en vez de decirle al pueblo de México, voy con ustedes, le decían sí a los partidos políticos o sí a los empresarios. ¿Usted lo vio? Yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Esto es algo que existe. Siempre ha habido una cercanía en general del Poder Judicial con las élites del poder. Ha sido un poder muy elitista y sí, sí existe. Es algo que lo vemos todos, ¿no? Es algo que no se puede negar. ¿Cómo se podría arrancar de raíz ese problema que usted detectó? ¿Cómo? ¿Será suficiente esta reforma al Poder Judicial? Esta reforma es radical en el sentido de que cambia a todas las personas, pero ahora tiene que ser un ejercicio colaborativo. Necesitamos que la ciudadanía, el pueblo, se informe y que conozcan los perfiles. Es muy importante aquí la labor de ustedes de darnos estos espacios para dar a conocer nuestras visiones, nuestros valores, nuestras propuestas, porque es a partir de este conocimiento cómo se va a poder conformar una plantilla de personas juzgadoras que, por un lado, conozcan el derecho, que sepan aplicar el derecho, pero que no lo apliquen ciegamente, ¿no? Entonces, el camino pasa primero por una elección exitosa, y una elección exitosa va a ser una elección participativa e informada. Y la segunda parte va a ser que las personas que lleguen, pues le van a responder al pueblo, porque habrán sido electas. Entonces eso va a permitir avanzar en este proceso de transformación, pero que va a ser progresivo. También hay que entender que la sola elección no va a resolver por arte de magia los problemas de la justicia en México, pero sí va a permitir que lleguen al cargo personas comprometidas con ese cambio, como lo estoy yo. Hay quienes mencionan que ya
a la hora de hacer campaña, se van a empezar a liar con, sí, empresarios para poder, pues, tener más recursos a la hora de empezar a hacer sus campañas, ¿no? Hay quienes se quejan de que les dejaron muy poquito dinero para poder hacer su campaña y que van a ver la forma de conseguir más y se empiezan a liar con, pues, diversos personajes o incluso se prestan a ser candidatos hasta de televisoras muchas veces, ¿no? Usted se rodea de quienes la respaldan, de quién se va a acompañar. Estas son campañas bastante solitarias, son campañas muy distintas a las campañas a las que estamos acostumbrados, porque son campañas que tenemos que hacer con nuestras redes sociales, con recursos muy limitados. La verdad es que son campañas en las que no podemos hacer mítines, no podemos contratar, por ejemplo, yo inicié mi campaña afuera del cine que fundó mi abuelo y la tuve que iniciar afuera porque si me hubiera yo metido al cine y hubiera metido a la gente al cine, esto se hubiera tomado como una aportación privada. ¿Qué cine fundó su abuelo? Mi abuelo fundó el Cine Paraíso de Zihuatanejo, Guerrero. Él fundó el cine en 1944 y durante 75 años fue el primer cine de la Costa Grande y dio entretenimiento, alegría y felicidad al pueblo de Zihuatanejo durante 75 años hasta que cerró por las presiones económicas de la llegada de las grandes cadenas de cines. Esta es una historia muy bonita porque mi abuelo era un campesino que buscó ese sueño y que dejó ese impacto en su comunidad. El cine ya cerró, el cine está abandonado y yo no pude iniciar mi campaña adentro. Yo quería iniciarla adentro proyectando mi video de semblanza, pero pues analizando la ley dije esto no es posible porque esto sería una aportación privada de los herederos de mi abuelo, que son mi mamá y mis tíos, sería una aportación privada a la campaña y yo no voy a violar la ley, pero convoqué ahí a mis amigos, a mis familiares y caminamos desde el cine de Zihuatanejo hasta las canchas que están en el malecón, porque son campañas así, muy distintas, con pocos recursos y que nos obligan a ser muy innovadores. ¿Y quién va a destacar en esta campaña? Quien tenga un mensaje potente, un mensaje que resuene con las personas. Habla del mensaje que resuene con las personas. Me imagino que ustedes, vamos a decirlo claro, pues al tener esos cargos, pues sí, se alejan completamente de la calle, de la gente de a pie. ¿Qué tan complicado es acercarte y decirle, oye, participa, oye, ven, conóceme? Porque la gente, es un hecho, está cansada y está hasta la madre. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Vemos todos los días injusticias, vemos todos los días que se toman decisiones de carpetazo, los sabadazos, que liberan a narcotraficantes, que le perdonan impuestos a fulanito de tal y que encarcelan a personas de origen indígena porque el juicio no se llevó a cabo en su lengua. Entonces, uno sí pierde muchas veces la empatía. Yo, personalmente, sí tengo un rechazo natural hacia las personas que tienen esos cargos. Soy un resentido social, en alguna vez lo platicamos. Porque, qué fuerte. Porque yo sí los veo en otro planeta, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido acercarse y hacer que la gente, pues, más allá de que confíe, pues de entrada te escuche? Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Yo sí, a pesar de que tengo toda esta sensibilidad y que para mí, yo siempre he sido muy sensible al drama humano. Yo soy de las que llora muy fácilmente con las películas, con los libros y lloro con un expediente. Entonces, esa sensibilidad yo la tengo. Pero sí, siempre mi trabajo fue detrás del escritorio. En la Suprema Corte yo estaba en el cuarto de al lado, como dicen. Yo siempre he estado detrás de un escritorio y esto me ha forzado a salir a las calles, a escuchar a las personas, pero para mí no ha sido difícil. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Esta campaña me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente, de escuchar historias desgarradoras, de seguirme nutriendo del conocimiento de mi pueblo, y para mí ha sido, en un primer momento me decían, es que hay que salir de la zona de confort, convertirse en políticos, y eso es cierto en ese aspecto, pero en el aspecto de caminar en las calles, escuchar a la gente, estrechar las manos, para mí
ha sido maravilloso. ¿Por qué decidió usted participar en este proceso? ¿Por qué no hizo como Norma Lucía Piña Hernández? ¿Por qué no hizo como Margarita Ríos Farjat? Y dijo, bueno, pues es el momento de retirarme cómodamente, tener una pensión en este instante de la vida. ¿Por qué decidió usted participar y no irse a formar parte de las filas de los pensionados millonarios? Porque para mí es una oportunidad histórica, porque primero porque hay un mandato de la Constitución y yo soy una persona que soy respetuosa de la Constitución. Entonces, si la Constitución, que es la expresión de la voluntad soberana, dice que ahora quiere que sus jueces sean electos, y si a mí lo que me gusta es juzgar, ¿qué toca? Pues ir a buscar el voto popular. Esto es a mí lo que me gusta hacer, y me gusta hacer no porque me traiga beneficios ni porque me genere privilegios. Me gusta hacerlo porque me gusta resolver esas historias que están en el expediente. Me gusta tratar de hacer cambiar la vida de las personas a través de la aplicación del derecho. Entonces, si esa es mi vocación, si es lo que mejor hago, y si ahora el pueblo de México dijo que quiere hacerlo solo eligiendo a las personas que estén mejor capacitadas y que sean las mejores para ese cargo, pues yo quiero demostrarle al pueblo de México que yo soy de las personas mejor capacitadas para ese cargo. ¿Qué cosas son? Usted menciona hace un momento que usted ha llorado con expedientes y todo esto. ¿Qué casos? ¿Recuerda alguno que diga usted? Bueno, sin duda, el caso de la guardería ABC, con otra compañera nos tocó revisar las pruebas del caso cuando el asunto llegó a la Suprema Corte a través de una facultad de investigación. Una compañera y yo estuvimos en un cuartito encerradas durante 3 meses, revisando caja por caja, informe médico por informe médico. Nos tocó ver los listados de los alumnos salón por salón, el dictamen de cómo había sido, de cómo había ardido la carpa, de cómo no habían podido salir los niños, el hecho de que las maestras no hayan podido rescatar a los niños, es muy duro. Me sigue ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida, revisar ese expediente, la más difícil. ¿Qué pensó en ese momento de Juan Molinar Orcasitas? ¿Qué pensó de Felipe Calderón? No, pues fue una injusticia que quedó impune por culpa de la Suprema Corte. Ha sido de las injusticias más grandes que han existido y quedó impune porque la Suprema Corte no se atrevió a señalar a los responsables. ¿Quiénes no se atrevieron? Aquí son datos duros. Aquí, y la gente también. Yo voy a ponerme como si yo fuese un vocero de la población, aunque no lo soy, pero la gente quiere escuchar. ¿Quiénes son? Quiere señalar, o sea, sí, yo sé que a lo mejor está mal, y yo lo puedo ver de una forma mucho más ramplona, por decir, yo quiero ver a él que la justicia caiga, pero ¿quiénes fueron los que no permitieron que la justicia llegara? Todos excepto el ministro Saldívar, no tengo los datos de la votación, pero bueno, pues eran toda la corte de esa época. Recuerdo que la verdad es que ya ahorita esa parte no la tengo clara de cómo estuvo la votación, pero lo que sí sé es que nuestro proyecto se quedó solo. El proyecto que ordenaba señalar a los responsables se quedó solo. Doblaron a la corte en ese momento. Sí, doblaron a la corte. Magistrada Fabiana, ¿cómo le va a hacer, cómo ve a sus compañeras concretamente? Hay perfiles que también aspiran y que los vemos en portadas de revistas, que han estado en el ojo del huracán y mediáticamente, por lo mismo, pues la gente las tiene identificadas. Me refiero a Lenia Batres, me refiero a Loreta Ortiz Alf, a Yasmín Esquivel, que parecieran incluso en las encuestas perfilarse como las preferidas o las punteras. ¿Cómo va usted a hacer para que la gente diga, bueno, pues también estoy yo, Fabiana, y quiero participar y que la gente me conozca y llegar también a la Suprema Corte? ¿Cómo le va a hacer? Pues así, diciéndole a la gente que soy una juzgadora comprometida con la justicia social, una juzgadora preparada, una persona sensible y una persona que va a aportar a la Suprema Corte una visión de justicia real y efectiva.
para que la justicia deje de ser para unas cuantas personas y que sea para todas. Esto no es un eslogan de campaña, es algo que he creído toda mi vida, tengo una trayectoria que la avala y si la gente me concede su voto, voy a hacer esa diferencia en la vida de las personas. ¿Usted no tiene familiares en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, ¿no tiene familiares? Porque ha surgido ahí cualquier cantidad de nepotismo. Qué buena pregunta. Yo tengo 26 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación y no tengo un solo familiar en el Poder Judicial de la Federación y eso lo pueden comprobar, son datos abiertos. Cada año tengo que hacer mi reporte de relaciones familiares, no tengo a nadie, porque no he metido a nadie. ¿Qué piensa, por cierto, del nepotismo? Pues es muy nocivo. El nepotismo es corrupción porque genera que no lleguen las personas adecuadas al cargo. Entonces ya es cuando el cargo se convierte, lo empiezan a ver como de su propiedad, que es lo que decíamos al inicio. En el Poder Judicial siempre se ha visto que los cargos son propiedad de las personas y no es así. Es el pueblo de México el que decide y por eso yo nunca estuve de acuerdo con ir al paro, con promover amparos. Cuando el pueblo de México dijo se van todos, yo decía pues claro, ya. El pueblo decidió y este cargo no me pertenece. Yo lo entiendo y lo acepto y ahora voy a buscar a ganarme esa confianza que el pueblo actualmente no tiene en sus personas juzgadoras. Nadie está exento de ser tentado o tentada al poder económico o a la promesa de un cargo. Y a lo largo de su trayectoria, pues, no ha estado tentada o han intentado llegar con usted y decirle, oiga, pase este amparo, ayúdeme por acá. ¿No ha pasado? Jamás. Jamás. Y yo creo que es algo que simplemente las personas que somos honestas se percibe. Es algo que no se logra, que no se puede disimular. Y nunca nadie ha tenido el atrevimiento de ofrecerme absolutamente nada. Y ahora, afortunadamente, va a haber un tribunal de disciplina judicial que va a estar al pendiente de todas estas situaciones y además, pues, una rendición de cuentas ante el pueblo. ¿Cómo le va a hacer para visitar esos lugares alejados? ¿Cómo le va a caminar, me imagino? ¿Cómo se va a transportar? ¿Cómo va a financiar esta campaña? Decía Óscar Morales, preguntaba si se va a vincular con algún empresario. Hubo quien nos ha dicho que sí, que va a buscar el apoyo del empresariado y bueno, pues allá ellos. Pero ¿usted cómo le va a hacer? ¿Se va a ir en pecero? ¿Se va a ir en autobús? ¿Se va a ir en avión de primera clase? ¿Premium? ¿Cómo le va a hacer? Pues en mi coche, en mi carro, en la medida de lo posible, cuando tenga que volar, pues en las líneas de bajo costo. No voy a recorrer todo el país, no me va a ser posible porque mis recursos, yo soy una servidora pública y bueno, pues de mi bolsa es de donde tiene que salir todo. Y entonces pues haré algunos viajes selectos. ¿Ya tiene pensado dónde? Sí, voy a ir a Veracruz, a Puebla, a Tamaulipas, a Quintana Roo, en fin, algunos. ¿Por qué esos estados? Porque he podido tener acceso a foros y entrevistas en los que me han invitado para ir ahí. Por ejemplo, una universidad la invita y le dice, oiga, Fabiana, yo quiero que usted venga y dé una conferencia y va a haber muchos alumnos ahí. ¿Qué va a decir el INE? ¿Va a pensar que eso es un mitin porque hay gente copiosa? Sí, lo que tenemos permitido son los foros, las entrevistas periodísticas, tenemos permitido acudir a debates, a encuentros. Lo que no está permitido es hacer mítines y recibir aportaciones privadas. Todos estos foros y encuentros tienen que ser gratuitos y tienen que ser en condiciones de equidad, o sea que las instituciones deben invitar a varios candidatos. ¿Qué opina usted desde que se anunció la reforma al Poder Judicial? Evidentemente ha habido mediáticamente una crítica muy fuerte, sobre todo de los medios corporativos, diciendo que está mal, que vienen candidatos por dedazo, que son candidatos cercanos al poder, que
la gente no está preparada para tomar decisiones como un voto. Se ha dicho mucho y son medios puntualmente, Televisa, TV Azteca, El Financiero, todos estos medios corporativos. ¿Usted qué piensa de la cobertura mediática de estos medios? Y bueno, pues usted ahora tendrá que ser elegida por esos medios que dicen que la población no sabe. Pues fue una cobertura totalmente sesgada. Y me parece, sí, verdaderamente increíble el desprecio hacia la voluntad popular y hacia el pueblo, el creer que la gente es ignorante y que no puede darse cuenta por sí misma de que el sistema de justicia no funciona, me parece de una arrogancia impresionante. Por supuesto que el sistema de justicia no funciona, la gente lo sabe y por eso la gente tomó la decisión de que la Constitución se modificara para elegir a sus personas juzgadoras. Esto que no encuentro por dónde, cómo no le ven la cuadratura al círculo, ¿no? Claro. Las personas que vamos a llegar, hay candidaturas, hay muchos candidatos y candidatas muy preparados. Hubo un proceso de selección. Aquí no es de que llega cualquiera, llega por tómbola. Porque eso es una gran mentira. Ah, sí. Va a llegar por tombolito, Sí, va a sí. llegar por dedazo, era lo que se decía. Sí. Aquí quien quiso, y esto es maravilloso, porque quien quiso y quien creyó que cumplía los requisitos, se inscribió, se postuló. Y esto pues ya habla de una gran diversidad de personas, que eso le va a ser muy benéfico para el sistema de justicia, que los jueces y juezas estén diversificados. Quien quiera se postuló. Después hubo comités de evaluación, el del Ejecutivo y el del Legislativo, porque el del Judicial no hizo su trabajo, que revisaron los expedientes y eligieron a las personas más preparadas, les hicieron entrevistas y determinaron cuáles eran las idóneas, y para que esto no fuera por dedazo, pues por eso nos fuimos a la tómbola. Pero entre los candidatos son todas personas idóneas. Fabiana, ¿qué le hizo usted a Carlos Loret de Mola? ¿Qué le hizo usted a Latinos? Que traen una campañita ahí contra usted tremenda. ¿Qué pasó ahí? No, a ver, no sé, no sé qué está pasando. Supongo que hay intereses. Tendrán ellos a sus propios candidatos que estén impulsando, porque estaba yo viendo las notas y es uno de los portales que le trae como marca personal. Pues qué bueno que me difunden, que difundan mi. ¿No le han invitado allá? No, pero a ver, yo creo que esto es importante, que no es de campañas negativas. Aquí lo importante es ir a todos lados a transmitir nuestro mensaje, a presentar nuestra visión, y esta campaña tiene eso también de bonito, que no es una campaña negativa en la que estemos una candidata contra otra, sino que hay una oferta, hay un menú de personas que estamos aquí y que tenemos que ir a que la gente nos escuche y que voten por nosotros. Y lo que se diga malo de nosotros, pues simplemente tendrá que entrar en contraste con lo que la gente vea. Entonces no me preocupa para nada. Pero no hay que también ignorarlo, en un sentido de que, pues, te van a pegar. Sí. Te van a pegar porque son cargos muy importantes, porque estás tocando intereses, o en una de esas ya no va a tener algún empresario, pues, donde que le escondan el amparito, o donde ahí le ayuden, ya no lo van a tener. Entonces, usted está preparada porque a lo mejor estos ataques, Ricardo, y tú sabes cómo son los medios de comunicación, pueden ir en aumento, Uh-huh. Y no nada más contra usted, Claro. sino contra su familia incluso. Bueno, yo espero que no sea así, pero yo tengo una trayectoria que habla por mí, entonces no hay, podrán decir lo que sea, podrán decir que sí cercana, que sí no cercana, que sí. A ver, yo tengo una trayectoria que es mi carta de presentación, es la que me impulsa, es la que me respalda. Aquí no me respalda nadie. Yo no pertenezco a ningún grupo de poder. Solo me respalda mi voz, mi persona, mi trayectoria y lo que he hecho para el sistema de justicia en nuestro país. ¿Es honesta, magistrada? Sí, 100%. ¿Corrupta o incorruptible? Incorruptible. ¿Cuáles han sido esos casos que usted diga, además de ABC, ahora como magistrada, en los que usted haya participado y pueda compartirle a la gente que nos ve y que diga, yo he trabajado por esto y por esto y por esto, y por eso me siento capacitada para cumplir con esta responsabilidad?
Hubo, por ejemplo, un asunto que llegó a la Suprema Corte que tenía que ver con la construcción de un hospital en Guajuapan de León, Oaxaca. Una mujer había dado a luz afuera del hospital y a partir de ahí se vio la necesidad de ampliar el hospital. El ayuntamiento se coordinó con el Estado para llevar a cabo la construcción, pero después el Estado los dejó botados y nunca se llevó a cabo la construcción. El asunto llegó a la Suprema Corte y era un asunto que era un desechamiento, como decimos los abogados. Ese asunto era para desecharse porque normalmente se dice que los ayuntamientos no pueden defender los derechos humanos de los habitantes que están en su territorio. Pero bueno, el asunto llegó a mis manos y dije, esto no puede ser, tenemos que encontrar la vía legal para que podamos entrar al estudio del asunto. Entonces hicimos una construcción jurídica a partir de la cual dijimos, no, el ayuntamiento aquí sí tiene un interés para defender a su población. Entonces aquí hay que ser muy creativos porque la ley nos da herramientas limitadas, pero a través de la interpretación jurídica hice un proyecto con el que la Corte ordenó la construcción del hospital. Entonces ese es un asunto que me da mucha satisfacción. Un asunto que fue muy relevante en el tribunal colegiado al que pertenezco fue el asunto de la reparación integral a Kenia Cuevas con motivo de la violación a sus derechos humanos. Este es un asunto que comenzó con el asesinato de su amiga Paola Buenrostro, una mujer trans, trabajadora sexual. Durante la investigación se violaron los derechos de Kenia, se le trató como hombre, no se le permitió el acceso al cuerpo a pesar de que ella era la familiar de Paola y no le querían indemnizar, no querían darle satisfacer su derecho a la reparación integral. Creo que le habían dado un monto muy, muy, muy limitado de daño moral. En el tribunal en el que juzgamos con perspectiva, porque esto es no hay que juzgar de manera neutra, sino con perspectiva. Juzgamos con perspectiva de género y determinamos que debía recuantificarse el daño moral, el lucro cesante y le dimos una indemnización justa y este es un precedente muy importante porque es el primero que ordena una reparación integral, porque además ordenamos que hubiera medidas educativas y de satisfacción y de no repetición. Entonces este es un asunto muy relevante, pero quizás muchos otros asuntos de personas con discapacidad que quieren una pensión y que se las niegan. Me tocó uno donde no le querían dar la pensión a una persona porque los familiares no habían metido el escrito. Entonces, esta persona con discapacidad tuvo acceso a un defensor que dijo, pues ella no puede acudir a las oficinas a presentar el escrito y la familia no va. Y entonces las autoridades decían, pues yo no puedo hacer nada, si no se presenta el escrito, yo no puedo darle la pensión. Y en el tribunal dijimos, no, sí, puedes contactar a los familiares y exigirles que presenten el escrito. Entonces, esos son pequeños asuntos de la vida cotidiana, pero donde hay que comprometerse y realmente querer contar la historia y ver a la persona que está detrás del expediente. Usted menciona que el Poder Judicial no funciona. Uh-huh. Yo le preguntaría en términos generales, ¿en México existe la justicia o no la hemos alcanzado? No la hemos alcanzado porque la justicia hasta ahora no ha sido un derecho, sino un privilegio de unos cuantos. Y esto es un problema estructural, no es solo un problema del Poder Judicial de la Federación, sino es un problema estructural, pero que la reforma nos brinda la oportunidad de que lleguen personas comprometidas con transformar esta situación. Si usted llegara a ser elegida ministra, ¿se compromete a transparentar todo su quehacer, a que la gente... va a haber ahora un tribunal en sustitución del inservible Consejo de la Judicatura Federal, dicho por ustedes mismos. ¿Se va a someter tranquilamente a lo que diga ese tribunal de ser el caso? Sí, es un tribunal técnico, no es un tribunal político, eso es importante entenderlo. Aquí no se trata de que políticamente se quiera quitar a los juzgadores, es un tribunal que va a estar al pendiente de nuestro patrimonio, al pendiente de las resoluciones que tomamos para asegurarse de que no haya intereses económicos detrás de ellos. Es un tribunal anticorrupción. ¿No la vamos a ver un día
en una casa en las lomas de Chapultepec, platicando ahí con algunos presidentes de partidos políticos? No. WhatsAppeándose. A la Amenazando medianoche. ahí al presidente de la Cámara de Diputados. No. ¿Qué piensa de eso, magistrada? Pues que el Poder Judicial dejó de actuar como poder del Estado y se convirtió en un poder fáctico, un poder que boicotea la Constitución, un poder que se va a un paro pagado, un poder que toma el Senado para evitar que se apruebe una reforma constitucional y que paralelamente presenta amparos y se concede suspensiones. Ya no estaban ejerciendo sus funciones, estaban siendo activistas, estaban actuando como un partido político. Pues están en su derecho, ¿no? De estar en contra de una reforma, pero no desde los cargos públicos. Se puede en un país diverso como el nuestro, unos pueden estar a favor y en contra. Es natural. Lo que no se puede es utilizar el cargo para boicotear la Constitución. ¿Qué opina usted de Norma Piña? Pues revirtió todas las políticas que implementamos a lo largo de los años para transformar al Poder Judicial. Revirtió todos esos avances y se alió al poder político, se alió a la oposición e hizo del Poder Judicial un opositor al gobierno. Y eso pues es muy grave. Se convirtió en otro partido político, casi. Uh-huh. Lo que ya veíamos a Norma Piña dando giras de medios. Sí, ahora ya se va muy, muy tranquilamente. Fabiana Estrada Tena, repítale a la gente, por favor, que nos ve y que nos escucha, el mensaje que usted considere apropiado para la audiencia. Es una audiencia crítica, es una audiencia dura, pero al mismo tiempo una audiencia sensible a los problemas del país, como parece que usted también lo es. ¿Qué mensaje le deja para cerrar al público de nuestro podcast? Esta es una oportunidad histórica de transformar el sistema de justicia en México. Yo vengo del Poder Judicial de la Federación, pero les pido que confíen en mí. Soy diferente, lo he sido siempre. Yo sí me voy a comprometer con una justicia real, una justicia para todas las personas, para que la justicia sea un derecho y no una mercancía. Si la gente quiere una justicia humanista, una justicia honesta, una justicia social, una justicia comprometida con la igualdad y la no discriminación, tienen que votar 09 en la boleta morada. 09 por Fabiana Estrada para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Óscar Morales, pues ahí están las palabras de Fabiana Estrada Tena, que ha aceptado hablar con nosotros con datos duros, y eso es importante, la gente que nos ve y que nos escucha va a sacar, yo lo sé, sus propias conclusiones. Fabiana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a seguir su trayectoria y esperemos que no sea la primera y la última vez que nos acompañe. Si no queremos ver que si gana o algo, pues ya nada más le va a dar ahí chance a los de pues, cabellera verde o a los de... Bueno, pero es que estos son payasos a lo mejor. Va a decir, voy a pasar un buen momento con los payasos de peluca verde disfrazados de periodistas, y ya cuando vaya al periodismo, pues ya se puede ver el parque. Esperemos que no cambie. No, siempre a favor de los medios independientes. Muy bien, pues muchas gracias por venir aquí a Datos Duros Podcast. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que nuevamente nos está viendo y escuchando. Recuerden seguirnos, comentar, ¿les gustó, no les gustó? ¿Qué les parece? Vamos a estar teniendo a varios candidatos platicando y pues esperemos que respondan de forma clara y sincera. Gracias nuevamente por estar aquí. Y maestro, pues despide. Pues mira, ya despediste todo. Hemos tenido una muy buena conversación, siempre con datos duros, y usted va a sacar, insisto, sus propias conclusiones. Síganos, apachúrrele ahí. Puede ir manejando, o puede ir en el microbús, o puede ir en el taxi, o en el transporte que sea. Nos escucha por Spotify, pero también puede vernos a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. No bailamos ahí para nada, pero sí hacemos periodismo, cosa rara en este país ya. Así que
píquele, suscríbase. Si YouTube dice ya no tiene la suscripción, aférrese a la vida y vuélvase a suscribir.